Hola, hola iglesia, qué bueno tenerlos por acá. Estamos muy felices de poder estar aprendiendo una parábola más de Jesús. Esa forma maravillosa de enseñarnos, ¿verdad? De una forma simple, pero profunda al mismo tiempo. Pero bueno, antes de iniciar, ¿qué es lo primero que siempre hacemos en Iglesia DC? Orar, eso estarían gritando los niños. Bueno, así que vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por permitirnos estar el día de hoy acá. Gracias porque podemos seguir aprendiendo de tus enseñanzas. Te pedimos que dispongas nuestro corazón para que sea tierra fértil para estas enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy y que podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? En nuestras acciones día con día. Te pedimos que nos uses, que tu Espíritu Santo sea hoy el que dirija esta palabra y que podamos disfrutarlo un montón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a aprender sobre la parábola del fariseo y el publicano. Quiero que disfruten conmigo este video. Como saben, junto con mi esposo servimos con niños, así que espero que lo disfruten para aprender un poco más sobre esto. Historias de la Biblia. El fariseo y el recaudador de impuestos. Ese es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Él estuvo en la tierra, Él habló a todo el mundo acerca del amor de Dios y curó a muchas personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros, como caminar sobre el agua. E incluso levantó a gente de entre los muertos. Un día, Jesús contó esta historia a algunas personas, quienes pensaban que eran muy buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a un templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por muchas personas. El fariseo se puso de pie y solo oró esta oración: Te agradezco, Dios, porque no soy malo como otras personas, tramposos y pecadores. Y definitivamente no soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno y dejo de comer 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se mantuvo a distancia y no se atrevió ni siquiera a levantar los ojos al cielo mientras oraba. En cambio, se golpeó el pecho porque estaba muy triste y dijo: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Entonces Jesús dijo: Les digo, cuando el cobrador de impuestos se fue a su casa, estaba bien con Dios. Pero el fariseo no estaba bien con Dios. Todos los que se enorgullezcan serán humillados, pero todos los que se hacen humildes se harán grandes. ¿Vieron qué bueno? Esta parábola está en Lucas 18, del 9 al 14. Y vamos a ir leyendo juntos en el transcurso de la enseñanza. Pero primero, quiero darles como un contexto sobre estos dos personajes, ¿ok? Para que podamos entender la profundidad de esta enseñanza. Si has seguido los mensajes de las parábolas o has estado con nosotros durante toda la parte de evangelios sinópticos, ya lo hemos mencionado, pero quiero que todos podamos tener como el mismo entendimiento, ¿ok? A mí me encanta Jesús porque me lo imagino como pensando en cómo les enseño así en los dos polos más extremos para que me entiendan lo que les quiero decir, y entonces dijo: listo, ya sé qué hacer. Entonces pone un fariseo, ¿ok? Un fariseo era de las sectas judías más influyentes de todas, así como la crème de la crème, ¿verdad? Los más legalistas, los más estrictos, los más ortodoxos, los que se creían muchísimo mejor que los demás, porque de hecho creían que solo ellos eran los que seguían las leyes como tal. Y por el otro extremo, ¿verdad?, están los publicanos, y eran los recaudadores de impuestos. Estos cobraban impuestos a su mismo pueblo, ¿verdad?, en nombre del César, y de hecho se les consideraba ladrones, porque ellos podían cobrar por encima de lo que les decían los romanos y echárselo a su propio bolsillo.
Entonces, ¿verdad? Teniendo como eso claro, entendemos que esta parábola es de contrastes. Un fariseo que se creía el más santo, el más bueno, el más carga, el mejor de todos, y un publicano del otro lado, ¿verdad? Que era el peor, un ladrón, y se consideraba como la escoria del pueblo judío. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ir como desmenuzando esta enseñanza y tratando de entender qué nos quiso enseñar Jesús. La historia inicia así. En Lucas 18:9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ya desde ahí usted sabe que la cosa se pone buena, porque no es una parábola que le cuenta a sus discípulos, ni tampoco dice que lo está contando a los líderes religiosos, pero deja claro que ellos creen en su propia rectitud y que desprecian a todos los demás, ¿verdad? Y como vimos en el video, luego nos cuenta que estos dos hombres, ¿verdad?, que son los dos polos extremos, entran al templo y empiezan a orar. Y de ahí es donde vamos a ir aprendiendo de cada uno de ellos. ¿Qué vemos en la oración del fariseo? El fariseo confiaba que sus acciones lo tenían salvado, ¿verdad? De hecho, estaba orgulloso de las cosas que no hacía. Y acá cuando seguimos leyendo en Lucas 18:11 dice: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, ¿verdad? O sea, la oración consistió en mencionarle a Dios lo bueno que es y lo que no hace, así como para que él lo tuviera súper claro. Casi se consideraba tan justo como Dios. De hecho, él quería que todo el mundo lo admirara, porque era tan buen ejemplo que quería asegurarse de que los demás estaban conscientes de lo bueno que era. Y además, seguro de su propia rectitud y despreciando a los demás. Ahí es donde entendemos a quién se los contaba Jesús la historia, ¿verdad? ¿Qué más vemos en esta oración? Estaba orgulloso de las cosas buenas que hacía, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo, en el versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Para ellos esto era indispensable, ¿verdad? Se aseguraban de que la gente supiera cuando estaban ayunando, para que supieran que eran súper sacrificados y obedientes y vieran lo bueno que eran. Y yo me los imagino que cuando iban a dejar el diezmo a la iglesia sonaban las monedas y todo, para que todo el mundo supiera que venía a dejarlo y que además era un montón. Y Jesús lo reprende, ¿verdad? Sabemos en Mateo 6 que él dice que nadie se dé cuenta, bueno, esta es mi traducción, que nadie se dé cuenta que no está muerto de hambre, ¿verdad? Que se bañe, que se peine, que se lave la cara y que no lo mencione, porque esto es un acto entre Dios y nosotros, que las demás personas no tienen que saber. Entonces, ahí vamos aprendiendo un poco, ¿verdad?, de cómo eran los fariseos y cómo Jesús los reprende también en la Biblia, y cómo tenemos que asegurarnos de no ser como ellos. Además, en Proverbios 27:2 dice: que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Para este fariseo, ¿verdad?, que quería asegurarse que todos entendieran y supieran las cosas buenas que él hacía, claramente no estaba poniendo esto en práctica, ¿verdad? Y la Real Academia, en una de las definiciones sobre orgullo, dice que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar a un sentimiento de superioridad. Y vamos a estar aprendiendo cómo el orgullo nos aleja de Dios, ¿verdad? Y es vacilón, porque cuando pensamos en el fariseo decimos: no, es que él se creía súper santo. Pero podríamos pensar que nosotros no somos tan orgullosos como él. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno inicia ahí una discusión en casa y uno es como: no, yo no pido perdón porque el otro fue el que empezó. Entonces, cuando él pide perdón, ya estamos en paz. ¿Verdad? Y son pequeñas cosas. O tal vez hemos visto a alguien entrando a la iglesia que, no sé, que no viste como nosotros. Y ya, ¿verdad?, ya volvemos a ver raro, y qué raro esa persona. Y empezamos a sentirnos diferentes. O alguien nos cuenta que tuvo una infidelidad o que cayó en un vicio
y decimos, no, eso sí no, yo eso sí jamás, a mí jamás me pasaría eso, porque eso sí es imperdonable. Y ponemos etiquetas y lo normalizamos y creemos que como esos son pecados tan grandes, está bien sentirme superior porque yo no los hago. Y no nos hace diferentes a este fariseo, ¿verdad? Hasta a veces puedo sentir que mis pecados no se comparan tanto como esos que son terriblemente graves. Yo solo digo así como mentirillas blancas. O de vez en cuando se me sale una palabrilla, pero yo la paro antes de que se me salga, ¿verdad? Y entonces empiezo como a calificar de alguna forma los pecados y me siento superior a los que tal vez hacen otros que yo no hago. Y el orgullo nos puede cegar, ¿verdad? Y podemos pasar por alto este tipo de cosas donde mi falta de humildad ¿verdad? Me hace sentir orgullosa y yo ni tan siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo. Y creo que eso es lo que nos llama a reflexionar esta parte de la oración del fariseo, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? ¿Estaré siendo lo que el fariseo hacía, tal vez comparándolo en ese tiempo? ¿Será que venir a la iglesia me hace sentir superior a los que no lo hacen? Y así que bueno, ahí se los dejo para reflexionar. Creo que esta primera oración nos hace reflexionar en qué tanto somos o no como ese fariseo. Pero bueno, ese es en un lado de la historia. Y viene el otro lado de la historia, ¿verdad? Que es la oración del publicano. ¿Y qué aprendemos del publicano? El publicano reconoció que necesitaba de Dios para ser salvo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en la oración del publicano como tal? Él aceptó y confesó su pecado. Y aquí lo podemos ver en el versículo 13 que dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Él estaba avergonzado de su pecado. Ni tan siquiera podía alzar la mirada al cielo de la vergüenza y la culpa que sentía, y por eso los golpes en su pecho, por la pena que sentía de estar ahí, pero se arrepintió, ¿verdad? Y el fariseo no hizo más, el publicano no hizo más que pedir disculpas y confesar su pecado. Además sabemos que se arrepintió porque vamos a ir a leer el final de la parábola, que dice así: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Entonces podemos ver que él aceptó su pecado y lo confesó, se arrepintió y corrió del pecado, ¿verdad? Y podemos entender eso porque sabemos que Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos y huimos de eso, ¿verdad? No se vale rezar y pecar en pata, eso no cuenta, sino que cuando nos aseguramos de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y alejarnos de ellos, es cuando realmente recibimos el perdón de Dios. Y es chiva porque este publicano, entendiendo que es lo peor de la clase judía, ¿verdad? Ya vimos eso, que era así el contraste, el otro lado de la historia, podría haberse alejado de Dios, ¿verdad? Por culpa de ese fariseo y decir: no hombre, si estos son los más santos y se parecen más a Dios, yo no quiero a ese Dios, ¿verdad? Porque me va a humillar, porque me desprecia, porque se siente superior. Pero en cambio, él lo que hizo fue buscar a Dios, ¿verdad? Que muchas veces nos pasa a nosotros. Ponemos la mirada en los hombres y ellos nos pueden fallar de una u otra manera. Se dice que la gente no va a las iglesias no porque no crean en Dios, sino por el mal testimonio de la gente que está en la iglesia. Y es triste que podamos ser piedras de tropiezo en vez de ser luz para el resto de las personas. Pero este publicano no se fijó en eso, ¿verdad? Sabía que necesitaba de Dios y eso fue lo que entró a hacer al templo, a buscar. Y pudo haber dicho: bueno, qué dicha que yo no soy como ese fariseo, ¿verdad? Que se cree superior y además es un hipócrita. Yo por lo menos reconozco que soy un pecador. Y no hizo eso. Vimos su oración, ¿verdad? Era humilde, sencilla, directa y
Y era lo que necesitaba, disculparse con Dios para poder salir justificado de ahí. Y la cosa es que cuando nos comparamos con otras personas, podemos pensar, no, es que yo no soy tan pecador como aquel. No, es que si aquel va a la iglesia y sirve y es así, imagínense yo que no soy tan pecador como él, ¿verdad? Entonces, el problema es cuando empezamos a compararnos con las personas, en vez de preocuparnos lo que piensa Dios. ¿Estaré siendo obediente? ¿Estaré entendiendo sus enseñanzas? ¿Estaré siendo un buen ejemplo? ¿Me parezco cada día más a Él? Bueno, es el tipo de preguntas que deberíamos hacernos para entender cómo estamos con respecto a nuestra relación con Dios. Y este publicano sabía que no merecía ser perdonado, porque él no pide como justicia, ¿verdad? Él no dice, estos que me desprecian, o es que a mí me tocó ser un cobrador de impuestos. Él no dice eso. Él pide misericordia. Y él dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y yo recordaba el panel que hubo en el Congreso hace un par de semanas, no sé si todos pudieron ser parte, pero estaba mi esposo Esteban Pinito y él ejemplificó 5 pasos para estar en santidad. Y yo lo recordaba cuando estaba estudiando esta parábola, ¿verdad? Cómo este publicano aceptó y confesó sus pecados, se arrepintió y Esteban decía 1, 2, 3, corrió del pecado, buscó a Dios y él mencionaba el último de para nosotros poder seguir en santidad hay que morir cada día a lo que es uno para poder ser más como Dios. Así que esto es bien carga de lo que podemos aprender de una simple oración, ¿verdad? Una simple oración sincera, que es lo más importante, porque al final Dios lo que ve eso es nuestro corazón. Y de hecho, para ir cerrando esta enseñanza, es esto, ¿verdad? Dios ve nuestros corazones, no nuestras acciones. Y en Lucas 18:14 dice, ya va cerrando la parábola, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Eso es lo que habíamos leído. Y dice, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Qué bueno, ¿verdad? De aquí podemos sacar muchas lecciones, pero yo traía 3 para compartir. Nadie es suficientemente bueno o justo para merecer el perdón de Dios. Y me gustó lo que dijo el Paz Dan un día de estos y se lo agregaría y dijo, y nadie es suficientemente malo como para que la gracia de Dios no lo alcance. En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Que las obras definitivamente no es lo que nos salva. No es lo que hacemos, no es lo que no hacemos, es creer, ¿verdad? Y como Dios y su misericordia es como podemos ser perdonados y podemos ser justificados. Y en Romanos nos recuerda que todos somos pecadores y que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que nos queda arrepentirnos de nuestros pecados, asegurarnos de que huimos de ellos y rendirnos a Dios, ¿verdad? Porque sin Dios no hay más allá. Y no importa lo que hayamos hecho, Dios tiene gracia y misericordia para alcanzarnos a todos. Que esto es importante, que a veces lo dejamos de lado. Otra enseñanza, el orgullo nos impide agradar a Dios, ¿verdad? Y yo traía estas piezas de madera, que no sé si pueden verlas bien, pero eso espero, que iba a traer una escalera, pero creí que podía ser un poco peligroso, entonces vamos a hacerlo con piecitas de madera, ¿verdad? Y es cuando yo empiezo a tener pensamientos sobre sí mismo, no, es que yo no soy como los demás, como ese no soy, no, yo infiel sí no soy. Ah, no, pero es que yo no cometo los mismos errores 2 veces, una vez sí, pero 2 no, ¿verdad? Entonces voy ahí subiendo escalones. Y digo, no, es que
yo tengo un título muy importante, porque, ¿verdad? Depende de lo que haya estudiado en la universidad, o ya tengo un título teológico, eso me hace entonces ser diferente a los demás. O, no, es que yo la verdad es que ni tengo que pedir perdón. Es más, es que ni me equivoco. Entonces ahí voy subiendo, ¿verdad? La escalera. Y yo diezmo, ¿verdad? Porque es importante. Y además, ayuno, ¿verdad? Que fue parte de lo que vimos en la otra oración del fariseo. ¿Y qué más? Yo oro bonito. Entonces voy a ponerlo aquí también y voy a ir subiendo. ¿Qué más? No, yo no digo mentiras, a veces blancas, pero como esas tienen un peso diferente, entonces ahí voy subiendo. ¿Y qué más? No, y yo no soy chismosa, pero yo solo me entero de las cosas para orar, ¿ok? Entonces ahí voy. Entonces imagínense que fui subiendo la escalera, pero como no vamos a hacer eso para no ocasionar accidentes, voy subiendo escalones. Y aquí estoy, ¿verdad? Y desde arriba ya el orgullo nos ciega y vemos a los demás hacia abajo. Y esa es la parte complicada, porque a veces ni cuenta nos damos que estamos haciendo todo eso, sintiéndonos superiores a los demás. Y en Proverbios nos enseñan que el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Y este otro, de hecho hay un montón sobre el orgullo, pero decía, la arrogancia va delante de la destrucción, ¿verdad? Y la humildad precede al honor. Y qué duro que a veces pasemos por situaciones o que Dios nos sacuda un poco para que entendamos que dependemos de Él, que no es por nuestros propios méritos, por nuestros propios títulos, por lo que hacemos, porque servimos, no es por eso. Sabemos que tenemos que depender 100% de Él, que no hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Y ser humildes. Y me gustó algo que leía, donde decía, la humildad no es pensar menos de ti mismo, o sea, no es pensar mal de mí, es pensar menos en ti mismo, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar fríamente, así dejándonos de cosas, si uno dice, no, pero es que ¿quién es más bueno? ¿El que diezma o el que no? O no, vamos a ver, ¿el que diezma o el que roba? Para hacerlo más claro, ¿verdad? O ¿qué hacemos? ¿Es más bueno el que ora largo y tendido o el que no ora? ¿Verdad? Y entonces, a ver, no es que no debemos diezmar y que no debemos orar, ¿verdad? Pero aprendimos que no es por obras, como Jesús nos ve, no es esa la manera en la que nos juzga, sino que Él nos enseña a ser humildes y no creernos más ni diferentes a los demás. Y si aprendemos que el orgullo nos aleja de Dios, ¿qué es humildad? Según la lengua española dice que humildad es ser modesto, es ser sencillo, es ser recatado, o contrario a soberbio y arrogante. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Pero a mí me gusta lo que nos enseña la Biblia sobre esta definición de humildad en Filipenses 2:3 y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y es una definición clara, no hay como en qué desviarse y qué entender, ¿verdad? Es clara y de hecho otra que me pegó y que impacta mi vida es humildad, es depender de Dios, porque nada me puede acercar más a Él. Así que, bueno, y por último, creo que es parte de lo que nos enseña esta parábola y lo que Jesús quiere enseñarnos es que tenemos esperanza, ¿verdad? Usted podría pensar, no, es que yo soy un pecador, es que usted no sabe lo que yo he hecho, y la vergüenza y la culpa son las armas que el enemigo utiliza para atacarnos, ¿verdad? Así como, ahí va usted otra vez, va a ir otra vez a pedir perdón por las mismas cosas, ¿qué va a pensar la gente? Y a veces decimos, no, es que cuando yo esté bien, es que yo me voy a arreglar con Dios y cuando yo esté bien, entonces yo voy a la iglesia. Y tampoco funciona así, ¿verdad? Jesús nos enseña que estamos a una simple oración de distancia de ser perdonados y justificados. Y solo tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y creer,
¿verdad? Entendiendo que somos necesitados, que dependemos de Él, de reconocer que somos pobres de espíritu, como aprendimos en el Sermón del Monte, en estos mensajes anteriores, y entendiendo que sin Dios no somos nada. Así que tenemos esperanza de vida, tenemos esperanza de perdón, de misericordia, de amor, de libertad, de paz. Tenemos esperanza en Jesús. Y si usted quiere esa esperanza y dice, yo no sé cómo hacerlo, creo que no me lo merezco, hagamos juntos esta oración y creyendo que Dios ve nuestros corazones y nuestras intenciones, como lo hizo este publicano, ¿verdad? Que era considerado lo peor de lo peor en ese momento. Y si usted me dice, no, Rosy, es que yo, la verdad es que he sido más como el fariseo, ¿verdad? He estado de este otro lado. Entonces ahí donde está, pide perdón, ¿verdad? Por eso, por sus pensamientos, por sus palabras hirientes, por sus miradas tal vez llenas de desprecio. Así que podemos orar juntos en cualquier posición en la que cada uno esté. Señor Jesús, gracias porque entendemos que gracias al sacrificio que hiciste en la cruz podemos ser salvos. Solo a través de ti podemos encontrar salvación y esperanza. Señor, hoy venimos ante ti para disculparnos por los errores que hayamos cometido, que no te agradan, y como aprendimos de este publicano, hay momentos en los que podemos decir, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a alejarme de mis tentaciones, ayúdame a alejarme de mis errores, de mis pecados, de mis pensamientos incorrectos y que no te agradan. Ayúdame a ser humilde y a reconocer que soy pobre en espíritu y que dependo de ti. Señor, con todo mi corazón hoy creo que viniste a salvarme, a justificarme y a llenar mi vida de paz, de esperanza y de libertad. Y creo que lo que hiciste en la cruz es lo único que me permite acercarme a ti. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y que el día de hoy pueda terminar perdonado y justificado, sabiendo que tengo esperanza en ti, esperanza de gloria, y que puedo salir de aquí con libertad y paz en mi corazón. Gracias por enseñarme a través de tus parábolas, que son profundas pero simples al mismo tiempo, para que todos podamos entenderlo y ser lleno de tu gloria y de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén.